Que el Señor les bendiga, hermanos. Creo, hermanos, que estamos ahorita viviendo una etapa especial, bonita, personalmente lo considero, en el sentido de que en esta fecha, en el país, se nos da una indicación y nos dicen que ahora podemos tomar nosotros la decisión de usar un tapabocas o quitárnoslo. Y ¿por qué me alegra eso, hermanos? Bueno, hace 2 años y un mes aproximadamente, nosotros estábamos entrando en nuestro país en una etapa, creo yo, la etapa más dura y difícil que le ha tocado vivir a nuestra humanidad cercana, y es a lo que se le ha llamado la pandemia o el COVID-19. Allá por el mes de diciembre del año 2019, había un médico que se llamaba Li Wenliang. Este médico allá en Wuhan estaba tratando a algunos pacientes y él se dio cuenta que estaban presentando ciertos síntomas muy parecidos al SARS, que era el abuelito del COVID-19. Entonces el médico presentó ¿qué sería? Un reporte a sus colegas, los médicos. Les dijo, oigan, miren, aquí algo está pasando y no es normal. Entonces los médicos le dijeron que dejara de hacer bulla, que dejara de estar alzando alarmas que no eran ciertas y que todo estaba bien. Bueno, eso sucedió en el mes de diciembre, pero ahí por el mes de enero, este mismo médico estaba contrayendo la enfermedad del COVID-19. Y ya para en esa fecha, entonces, China reconoció abiertamente que sí tenían un brote de un virus, al cual se le estaba llamando así, COVID-19, y esta noticia entonces se esparció por todo el mundo. Me acuerdo que un día por la mañana amaneció y me dice mi esposa, qué feo lo que está pasando en China, ¿verdad? ¿Qué? Le dije, sí, algo más o menos he escuchado, sí, como que hay una gripe o algo así por ahí. Sí, me dijo, pero esto es terrible, me dijo. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Y ya mi esposa me empezó a contar un poquito acerca de lo que se estaba por venir. Y en aquel entonces dije yo, estábamos en enero, y yo dije, sí, pero China está lejos, dije yo. Y de aquí que esas cosas pasen, ya cuando venga por acá, seguramente que algo va a haber pasado y todo va a estar bien. Pero no, de repente las noticias, que la OMS, que la comunidad internacional y todo, y que el COVID, y que era una infección que se esparcía demasiado rápido, y que la gente se estaba asfixiando, y esas noticias empiezan a llegar, y de repente que el COVID llegó al Ecuador. ¿Se acuerdan aquellas noticias tan feas de Ecuador, de que la gente asustada sacaba a sus familiares, les prendían fuego porque tenían pánico y miedo de la enfermedad? Y mientras tanto, nuestro corazón, ¿cómo estaba, hermanos? Bien fortalecido. Estábamos alegres, confiando en el Señor, contentos de que el Señor nos iba a salvar, nos iba a librar. ¿O cómo estábamos, hermanos? Sí, confiando en el Señor, pero a la vez con temor. ¿Sí o no? Recuerdo que allá por el miércoles 18 de marzo del 2020, nos dan una noticia en el país y nos dicen de que hay un salvadoreño o salvadoreña, porque nunca se dijo si era hombre o mujer, que había viajado de Italia y entró por un punto ciego a nuestro país, allá en Metapán. Y entonces, que era el primer caso oficial de que el COVID había llegado al país. ¿Y cómo sentimos esa noche en nuestro corazón, hermanos? Yo sentí angustia, sentí preocupación. Aquello que nos había estado preocupando, aquello de lo que nos habíamos estado cuidando, ya estábamos en cuarentena, ya estábamos cerrados, pero por aquello que estábamos tratando de que no llegara al país, se nos estaba diciendo oficialmente que sí, ya llegó. ¿Y ahora qué va a pasar, verdad? Y así, algunas familias sufrieron más. Me recuerdo yo el caso de la familia Carías. La hermana Patti le tocó estar en los Estados Unidos, a Patti le tocó estar en Honduras, a Betsy le tocó estar en El Salvador, Coqui también estaba allá en los Estados Unidos. Pero qué difícil para esta familia, hermanos. Yo me acuerdo que como iglesia
Vivimos la angustia con ellos de tener que estar separados en este tiempo y que no nos permitían a los salvadoreños regresar a nuestro país y reunirnos como familia. Pero en medio de todos, hermanos, en medio de toda la angustia, en medio de toda la dificultad, ¿quién nos sostuvo? ¿Quién nos ayudó, hermanos? ¿Quién, hermanos? Amén, el Señor. Es cierto, hermanos, tuvimos mucho miedo, mucho pánico. Yo me acuerdo que en una noche reuní a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y les dije a ellos, esta situación que se viene, a mí me sobrepasa. Nunca he estado yo en una situación tan difícil como la que vamos a tener que enfrentar, pero no solo como familia, no solo como país, sino el mundo entero. Y sí, hermanos, recuerdo que desde pequeño viví el terremoto de 1986 y como estaba tan pequeño, tenía 11 años, realmente no me angustié y fue hasta casi como una aventura tener que dormir afuera de la casa. Mi papá puso una lona amarrada, los vecinos compartían comida, qué sé yo, fue una experiencia bonita personalmente para mí. Quizás para mis papás fue bien difícil, pero honestamente a mí me gustó la experiencia del terremoto del 86. Diferente a la experiencia del terremoto del 2001, cuando yo ya era padre y estaba David Enrique, mi hijo mayor, pequeño, y con Seña tuvimos que entonces velar por la vida de nuestro pequeño. Fue diferente. Y luego el segundo terremoto, un mes después, siempre en el 2001, qué angustia la que se vivió en el país, ¿verdad? Un terremoto, después otro terremoto. Luego también vivimos la guerra de la ofensiva de 1989, fue una etapa bastante difícil, bastante de mucha angustia. Yo estaba pequeño, pero ya me recuerdo más y fue una etapa bastante difícil, de mucha angustia. Pero esta etapa del COVID, personalmente, como desconocíamos tanto de qué se trataba, a todos nos llenaba de temor. Incluso vimos presidentes de muchas naciones llorando, dando un mensaje a la población. ¿Qué quiere decir esto? Era algo realmente serio, difícil de afrontar. Pero hermanos, el Señor ha estado con nosotros durante todo este tiempo y el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos cómo el Señor sacó adelante a su pueblo Israel, nosotros vemos una mano grande, fuerte y poderosa sacando a su pueblo, hermanos. Ahora cuando nosotros recordamos estos 2 años hacia atrás, nosotros podemos ver esa mano grande, fuerte y poderosa, hermanos, sacando a su pueblo hasta el día de hoy. El Señor fue fiel ayer, el Señor ha sido fiel hoy y seguramente, hermanos, porque el Señor no cambia, el Señor va a ser fiel mañana. Recuerdo también que en este tiempo del COVID, allá en Egipto, en el canal de Suez, se atascó un barco, el Evergreen, ¿se acuerdan? Y quizás no sea tan terrible lo que le pasó al barco, pero las consecuencias sí eran muy terribles. El barco solamente estuvo detenido 6 días. En esos 6 días, ya la gasolina en nuestro país empezaba a subir de precio. ¿Por qué? Porque el barco estaba causando tal congestionamiento y la economía mundial se iba a ver afectada y no había manera rápida de poder mover ese barco. Recuerdo también de que el Señor hizo un milagro en ese tiempo. Vamos a decir que por casualidad, en ese tiempo hubo una luna, la que se le llama la luna de gusanos. Se le llama luna de gusanos porque en los Estados Unidos esa luna hace que las lombrices de tierra salgan y emerjan en esa, cuando está esa luna, en esa época del año. Por eso se llama luna de gusanos. Entonces, esa luna de gusanos particularmente fue una luna tan grande, fue la vez que la luna se acercó más a la Tierra y esa acción de la luna que se acercó de la Tierra hizo que la marea subiera 40 centímetros más de lo normal. Y eso fue lo necesario y lo suficiente para que ese enorme barco que puede soportar hasta 3,000 contenedores y cada contenedor puede soportar hasta 25 toneladas. Ese barco subiera 40 centímetros, hermanos, y lograra desencallar del canal de Suez. Yo dije, wow, Dios en su misericordia, y los periódicos así lo dijeron,
la mano poderosa de Dios hizo que el barco Evergreen se desencallara. Los periódicos reconocieron que era la mano de Dios. Pero después que sale el barco, digamos que lo estacionan en el mar Amargo, se llama, viene Egipto y empieza a reclamar una demanda por más de $5,000 millones. Yo digo, qué increíble, digo yo. Es Dios quien les ayuda, pero el hombre ahora está insistiendo y está empecinado a buscar responsabilidades y a ver quién va a tener que pagar por las cosas que han sucedido. Bueno, hermanos, esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, después, más adelantito, hizo erupción un volcán allá en España, el volcán de la isla de La Palma, y fue una erupción colosal. Yo nunca había visto una erupción así. Me recuerdo haber visto en las noticias que había una bola de lava más grande que el tamaño de un carro, que un sedán. Y esta bola de lava iba navegando en el río de lava hacia el mar. Qué increíble, qué cantidad de lava la que estaba saliendo de este volcán de La Palma. Y solamente se me venía un pensamiento. Esta es una boca del infierno, porque esa lava emerge desde el centro de la tierra. Y yo decía, el Señor nos está advirtiendo como humanidad de que hay un infierno y hay un lugar que no es para nada cómodo, al cual la humanidad debería de tratar de evitar llegar a ese lugar. Y deberíamos de darle al Señor la honra y la gloria. ¿Sí? Pero hermanos, de todas esas cosas, el Señor nos ha librado. Y como el pueblo de Israel, nosotros hoy podemos dar testimonio de que la mano poderosa del Señor nos sostiene, nos mantiene y nos va a soportar en el futuro. Amén. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué cosas van a venir en los próximos años, en los próximos días? Ahorita, por ejemplo, tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, una guerra que llama mucho la atención a nivel mundial porque es tan delicada que si Rusia llegara a cometer un error y mandara un misil a un país como Polonia, que es vecino de Ucrania, entonces tocaría a uno de los países de la OTAN, que es el conglomerado o la asociación de países que conforman una sociedad que va a velar por la paz. Ahora, Ucrania no es parte de la OTAN, por eso es que la OTAN ve el conflicto, ve lo que Putin está haciendo, ve que una nación está siendo devastada, pero no pueden hacer mayor cosa, más que le están enviando cierta ayuda militar. Pero si Rusia llega a cometer el error de tocar a un país de la OTAN, entonces sí se arma prácticamente la tercera guerra mundial. Ahora, ¿quién nos va a defender, hermanos? ¿Quién nos va a ayudar? Dios, hermanos. Dios, el mismo que siempre nos ha ayudado, es el que nos va a sacar adelante. ¿Qué es lo que trae esta guerra, hermanos? Trae más pobreza, trae hambre, trae conflictos aún religiosos, trae inseguridad alimenticia, inseguridad del agua, delincuencia, del empleo, desempleo. Todas estas cosas son un producto, una consecuencia acerca de lo que está sucediendo allá. Y por ahí aparece China, que también está queriendo hacer sus cosas como siempre, y por ahí aparece siempre Corea del Norte, Pyongyang, haciendo, ¿cómo se llama? Que están lanzando sus armas, están haciendo pruebas nucleares y qué sé yo. Y el mundo está como una gelatina, está así temblando. Pero ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos dijo que estas cosas iban a suceder, pero también dijo que estas cosas era necesario que sucedieran, ¿sí? Pero que estuviéramos tranquilos, que todavía no era el fin, ¿sí? Después nos advirtió que cuando el fin viniera, que nosotros teníamos que estar viendo la higuera, al pueblo de Israel, que cuando viéramos que el pueblo de Israel empieza a reverdecer, o sea, una nación que durante 2000 años pasó desaparecida del mundo, de un día para otro, en 1948, el pueblo de Israel es declarado nación
¿sí? Y Sión da a luz en un día una nación y el pueblo de Israel empieza y de un día para otro le declaran la guerra, Israel gana la guerra de los 6 días y así más adelante le han declarado un montón de guerras hasta en la fecha en la que estamos nosotros ahora. A mí me parece impresionante cómo ese pueblo, el pueblo de Israel, ha tenido que defenderse durante todo este tiempo. Hoy, en este tiempo, ellos desarrollaron aquellas defensas al que le llamaron el escudo de hierro. Creo que todos sabemos de él, ¿sí? Bueno, ahora ya han hecho otro escudo, no me recuerdo ahorita el nombre que le pusieron, pero es más sofisticado. Este escudo no se defiende con misiles atacando otros misiles. Este escudo se defiende con rayos láser y suena como de caricatura o como de película de la guerra de las galaxias, la idea de los rayos láser. Ellos sacaron un video y se ve cuando un misil va volando y la batería antiaérea se mueve y tira un rayo y este rayo hace que estalle ese misil. Entonces dicen los israelitas, antes nosotros gastábamos miles de dólares en destruir los misiles que nos tiraban. Ahora nosotros vamos a gastar menos de $3 en cada rayo láser que vamos a estar tirando a los misiles que nos tiran. Y podemos ver, hermanos, cómo Dios le da sabiduría a su pueblo, cómo Dios defiende a su pueblo y cómo le permite a Israel estar rodeado de enemigos y en medio de todo eso, Dios le permite a su pueblo defenderse. Ahora, nosotros, hermanos, particularmente como cristianos, ¿cuál es nuestra posición en este tiempo? Porque aunque las cosas estén sucediendo a nivel mundial, tenemos que reconocer, hermanos, que estamos en bonanza. ¿O no usted cenó anoche? Quizás alguien no cenó porque está a dieta y dijo, no, yo quiero perder peso y no voy a cenar. Pero eso fue su voluntad. Pero si usted abría su refrigeradora, usted tenía dónde escoger. Y si el día de hoy no desayunó es porque no vino temprano para el Coffee Éfrata o porque seguía a dieta. Pero alimento había, hermanos. Y nosotros hemos tenido las bendiciones de Dios, ¿sí? Tenemos una casa, un techo, tenemos ropa, vestido, tenemos muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. Y el Señor en esta mañana nos quiere llamar la atención acerca de esto, por las cosas que nosotros tenemos que agradecerle a Él. Hoy, hermanos, vivimos en una sociedad tan egoísta que tiene tantas cosas, pero que no está contenta ni satisfecha con lo que tienen. Yo recuerdo que cuando era pequeño era común y era normal ver a niños descalzos en el centro de San Salvador o en los ¿cómo se llama? En el área rural. Era común ver incluso niños desnudos, niños de 2, 3 años, 5 años desnudos y sin zapatos. Eso era normal. ¿Por qué? Porque el nivel de pobreza de nuestro país era muy extremo. Hoy en día han cambiado mucho las cosas y el trabajador gana un poco más de lo que antes ganaba. Entonces ahora no es común ver a un niño descalzo y mucho menos va a ser común ver a un niño desnudo. Quizás el niño tiene una ropa que compró en el Génesis, en las ropas usadas, qué sé yo, ropa de Cora si lo quiere ver así, pero esas facilidades no existían antes. Entonces nuestro país está en condiciones mejores de las que tenía hace 20 años o hace 30 años. Pero ¿cómo se siente la sociedad en particular a pesar de estas situaciones? ¿O cómo nos sentimos nosotros particularmente a pesar de la bonanza en que Dios nos tiene? ¿Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos satisfechos con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? ¿O estamos quizás un poquito inconformes? Quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 41. Versículos del 8 al 20. Acá encontramos al Señor, a Dios, a Jehová, haciendo una declaración a su pueblo. ¿Somos nosotros, hermanos, parte del pueblo del Señor, sí o no? Amén, ¿verdad? Bueno, entonces esta palabra tiene que ver conmigo. Dice,
En el versículo 8, Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Escuche lo que el Señor tiene para nosotros, lo que nos dice esta mañana, hermanos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene con tu mano, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, cuando yo tenía a mis hijos pequeños, 3, 4 años quizás, ellos no tenían mucha habilidad para caminar. Entonces, cuando íbamos caminando, era muy común que ellos tropezaran con sus piecitos. Y después del tropezón, venía la caída. Entonces, cuando yo los llevaba de la mano, por lo general mi esposa llevaba 2 y yo 2. Entonces yo sujetaba a uno con esta mano y al otro con esta. Pero yo estaba consciente que cualquier ratito ellos iban a tropezar y yo tenía que hacer un poco más de fuerza y jalar su bracito hacia arriba. ¿Para qué, hermanos? Para que no tropezara y no cayera. Y aquí el Señor nos está diciendo que Él nos lleva a nosotros, dice, con su mano derecha. La mano derecha es la más fuerte, hermanos, no es la más débil. La mano derecha, el Señor con su brazo derecho sostiene nuestra mano. Y cuando nosotros vamos caminando, Él nos lleva. Seguramente que tropezamos muchas veces, hermanos, pero el Señor está presto para alzar su mano y no dejar que caigamos. Dice en el versículo 14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. Cuando estaba estudiando esta palabra, hermanos, me recordaba de ese evento del Evergreen y de la luna de gusanos. Y entonces ahora el Señor me decía, ¿qué es un gusano? ¿Por qué el Señor le llama a Jacob o a Israel, a su pueblo, gusano? El Señor no está hablando en una forma despectiva de decir, ay Israel, estoy tan harto de ti, eres como un gusano asqueroso. No, hermanos. Lo que el Señor está diciéndole a Israel, que Israel es débil, que Israel es torpe, que Israel no tiene capacidad para sostenerse por sí solo. Y por eso le dice en una forma cariñosa, gusano de Jacob, o sea, eres como un gusano, Jacob le dice, por tus características, por la forma en que tú eres, pero yo soy tu Dios. Y entonces, hermanos, cuando yo recordaba ese milagro que el Señor hizo, la luna de gusanos, es Dios ayudándole a la humanidad tan torpe, tan débil, tanto que no podemos hacer nada si Dios no está aquí para ayudarnos. Dios, cuando hizo la creación, Él puso un sol y hasta el día de hoy ese sol nos está ayudando. Ese sol le alimenta a las plantas producen la glucosa puede producir en los animales que se la comen la proteína, nosotros nos comemos las plantas, nos comemos la proteína y podemos salir adelante, hermanos. Una universidad de los Estados Unidos hace poco desarrolló unos paneles solares que pueden producir luz solar en el día, pero también son eficientes ahora y pueden producir la energía por la noche, siempre con la misma tecnología de los paneles solares. Imagínense la bendición que Dios nos ha dejado con el sol para sacar adelante la humanidad. Entonces el Señor en ese milagro le estaba diciendo a la humanidad, ustedes son como gusanos. Si no intervengo entre ustedes, ustedes no van a salir adelante. Y yo con mi brazo poderoso voy a hacer que esta luna se acerque más y este barco yo lo voy a mover
porque ustedes no pueden, pero yo tengo ese poder y el Señor lo estaba haciendo. Pero como los humanos no nos damos cuenta, nos cuesta entender. Y así el Señor se está refiriendo a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, hermanos. En el versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, porque tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel, yo no los desampararé. En las alturas abriré ríos, fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. ¿Quién de nosotros, hermanos, hoy está atravesando un valle? ¿Quién de nosotros se siente, hermanos, este día en que estamos en un desierto? Puede ser, hermanos, que estemos en esa condición, pero nuestro Dios dice que allí donde estamos ahora, en ese desierto, el Señor dice que va a sacar ríos y que van a fluir aguas vivas, hermanos, en medio del sequedal, y que en el desierto Él va a desarrollar un bosque. Amén. Ahora, lo creemos, hermanos. Creemos en que Dios tiene la fuerza, la potestad, la facultad de sacarnos adelante. Amén, hermanos. Acabamos, solo en 2 años de aquí para atrás, acabamos de ver algunas reseñas y nos damos cuenta que el Señor ha estado con nosotros durante todo este tiempo. Hace 2 años, cuando veíamos de 2 años hacia acá, si nos hubieran dicho, miren, en esta fecha, en el mes de abril, ustedes van a estar reunidos sin mascarilla y van a decir, ay, hermano, oh, quisiera que lo escuchara y que así fueran las cosas. Quizás alguien dijera con llanto, pero hermanos, aquí estamos. Y el Señor hasta ahorita ha sido fiel. En el versículo 19 dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Ahora, hay algo de lo que también, hermanos, tenemos que ser advertidos en este tiempo. El Señor Jesucristo está a las puertas. El Señor Jesucristo vino, Él nació, Él creció, fue a la cruz del Calvario. Él le dijo a sus discípulos que Él iba a ser entregado y que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Entonces Jesucristo murió, fue sepultado en una tumba y resucitó. Y encontramos en los evangelios el testimonio real y fidedigno de que esto no es una historia, no es una literatura inventada, sino que es historia real. ¿Sí? No son fábulas, no son cuentos. Jesucristo es real y Él resucitó. ¿Y qué prometió, hermanos? Él dijo que se iría, pero que regresaría. Y también a sus discípulos les dijo que iba a mandar un consolador. ¿Sí? ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que son las arras del Evangelio. ¿Qué son las arras, hermano? Si usted se va, por ejemplo, este jueves que viene al Tiangue de Aguilares, usted puede ir a comprar ganado ahí y usted pregunta, por ejemplo, ¿qué cuesta esta vaca? $700, le dicen. No, le dice usted, yo te doy 600. No, dejémoslo en 650, dice el otro. Vaya, está bueno, 650, digo yo. Dame las arras, me dicen en Aguilares. ¿Qué son las arras? Bueno, yo me saco un billete de $20 y se lo pongo en las manos al vendedor de esa vaca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener que esperar como 2 o 3 horas en lo que hacen una guía, un documento y qué sé yo. Ya cuando todos los documentos estén listos, entonces él regresa y me cobra el complemento del dinero. Pero yo le di a él las arras. ¿Qué significa? Que yo no me voy a ir del tiangue, no me voy a alejar de Aguilares sin terminar de pagar esa vaca o pierdo mis $20. Entonces, el Espíritu Santo son las arras del Evangelio. El Señor Jesucristo dijo, les prometo que yo voy a regresar por mi iglesia y para prueba yo les voy a dejar las arras.
Ahora, hermanos, ¿quién ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo en su corazón? Esta mañana, hermanos, el Señor ha estado aquí. Las arras del Espíritu Santo han estado con nosotros esta mañana. Y la promesa del Señor hasta este día es firme, hermanos, porque nosotros tenemos las arras del Espíritu Santo. Y el Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por su pueblo. Ahora, ¿cuánto tiempo falta, hermanos, para que el Señor venga? Muy poco tiempo, muy pocos años, probablemente meses, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? Pero nosotros podemos saber los tiempos de su venida. Amén. Entonces, sabiendo que es poco el tiempo que falta, ¿qué es lo que yo tengo que estar haciendo en este tiempo, hermanos? Tengo que estar constantemente velando, buscando la presencia del Señor, buscando tener encuentros con Él, leyendo su palabra, alimentándome de su palabra, para que cuando el Señor venga, me encuentre velando, anhelándolo y deseándolo. Pero así como nosotros hemos visto el brazo poderoso del Señor, el pueblo de Israel también vio el brazo poderoso de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y les prometió una cosa. ¿Qué era, hermanos? Que los iba a introducir a la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Amén. Entonces el Señor los saca de Egipto y el pueblo de Israel va huyendo de Faraón y llegan al mar, y cuando ya no hay hacia dónde poder correr, o se ahogan o Faraón los alcanza y probablemente los mata, entonces ellos ya no tienen hacia dónde huir y entonces se vuelven a Jehová. ¿Y qué es lo que hace Jehová, hermanos? Jehová abre el mar. Y dice la escritura de que el pueblo de Israel pasó en seco. Y una vez que el pueblo de Israel había pasado al otro lado, ¿qué sucedió, hermanos? Las aguas se cerraron nuevamente. ¿Y qué pasó con Faraón y su ejército? Se ahogaron, hermanos, en el fondo del mar. El pueblo de Israel sigue caminando y sigue en dirección hacia la tierra prometida y llegan a un lugar en donde estaban un estanque y ahí había agua. ¿Qué pasaba con esa agua, hermanos? ¿Qué sabor tenía? Estaba amarga. Y el pueblo de Israel, guácala, dice, esto no puede ser, dice, y para esto nos sacaron de Egipto, dice, para venir y tomarnos estas aguas amargas, no puede ser, dice. Y el Señor manso viene y le dice a Moisés que endulce las aguas. Entonces el Señor endulza las aguas de Mara y el pueblo de Israel toma aguas que sí se podían beber. Más adelante el pueblo de Israel tiene ganas de comer carne y empieza a exigir y a exigir y a exigir que quería comer carne. Dios les estaba dando maná, pero el pueblo estaba harto del maná. Ellos querían carne. ¿Y qué hizo el Señor? Proveyó codornices. Dice que la tierra se cubrió, no sé qué altura, de tantas codornices que llegaron y que la gente comió hasta hartarse, hasta cuando ya no pudieron más. ¿Sí? Y el pueblo de Israel vio tantos milagros. El pueblo de Israel vio que el brazo de Dios estaba con ellos. En el día había una nube que los cubría y estaban bajo sombra, así como nosotros ahorita. Pero en la noche había una columna de fuego que los calentaba y no los quemaba, sino que solamente les daba calor. Y los israelitas todo el tiempo estuvieron viendo a Dios que estaba en medio de ellos. Así como nosotros hoy en día, hermanos, tenemos las arras del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Así el pueblo de Israel estuvo viendo a Dios y todos los milagros que Dios hizo. Pero llegado un momento que llegaron a Canaán, entonces Moisés manda a reconocer la tierra. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué pasó, hermanos? Dice que fueron 12 espías, entre tanto, Josué y Caleb,
Y dice que 10 espías regresan y dicen, no, dice, no, no es posible, esta tierra, dice, ahí hay gigantes, dice, están los hijos de Anac. Nosotros éramos como langostas a los ojos de ellos y esa tierra se traga a sus moradores. Hermanos, ¿quién era más grande para esos 10 espías? ¿Dios o el pueblo que habitaba Canaán? Para esos 10 espías era más grande el pueblo de Canaán que Dios. Y Dios, después de haber hecho tantos milagros y de haber sacado adelante al pueblo de Israel, para estos 10 espías no era nada. ¿Sí? Tenían las pruebas, tenían todos los milagros que Dios había hecho, pero para ellos eso no era nada. Pero ¿cuál fue la actitud de Josué y Caleb, hermanos? Ellos dijeron, Dios es más poderoso. Si Dios va con nosotros, nosotros podemos conquistar esas tierras. Amén. Ahora, ¿qué es lo que falta, hermanos? En este tiempo, en los próximos días, en los próximos años, antes de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. No sabemos, ¿verdad? La pregunta es, ¿vamos a soportar? ¿Vamos a poder estar firmes en ese tiempo? Hermanos, si vamos solos, seguramente que no. Pero ¿con quién vamos nosotros, hermanos? Con Jehová, con Jesús, con el mismo que nos ha sacado adelante durante estos 2 años de todos los problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, problemas de todo tipo, hermanos. El Señor nos ha sacado adelante. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Acompáñenme a Números, capítulo 14, versículo 2. Números 14, 2. Aquí están el pueblo de Israel escuchando el mensaje de los 10 espías. Y en el versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En el versículo 11, siempre del capítulo 14, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y luego en el versículo 20 dice, siempre en el mismo capítulo dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado. ¿A quién, hermanos? Al pueblo de Israel. ¿Por qué lo perdonó? Porque Moisés pidió misericordia para este pueblo, para el pueblo del Señor. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Luego en versículo 27 dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. Y escuche lo que dice este versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.
En otra escritura, en Mateo, capítulo 19, versículos 13 y 14, dice el Señor Jesús: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y más adelante le dice a Nicodemo que el que no sea como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo son los niños, hermanos? ¿Y a qué se refiere el Señor cuando habla acerca de los niños? ¿Y por qué los niños sí pudieron entrar a Canaán y por qué los adultos no, hermano? Bueno, porque los adultos todo lo cuestionamos. En cambio, el niño todo lo cree, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, hermanos, el sábado, el próximo sábado, me los voy a llevar a todos al Decameron. Ya les dio risa. Cuando el hermano va a decir, no le va a alcanzar el dinero, ya lo cuestionamos, hermano, y no me creen. Pero si yo me voy a la escuela dominical y le digo a los niños, niños, mañana nos vamos al Decameron, van a decir los niños. No les importa si tengo dinero o no, ellos solamente se van a alegrar y van a decir, qué bien. Ni siquiera se van a poner a pensar, mi papá ya le dio permiso al hermano o no. Ellos solo saben que van a ir a pasear. ¿Sí o no, hermanos? Cuando estaban pequeños mis hijos y les decíamos con mi esposa que íbamos a ir a pasear, ellos jamás nos preguntaron, ¿en serio, de verdad? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? No, ellos se alegraban y sabían que podíamos hacer las cosas. Hoy, que están grandes, ya como que se piensan más las cosas. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo viene y nosotros decimos, pero ¿será que va a venir en este tiempo? Pero ¿será que de verdad va a venir o cómo va a venir? Y empezamos nosotros a tratar de usar nuestro intelecto, empezamos a tratar nosotros de usar nuestra filosofía humana y tratar de querer comprender estas cosas. Pero ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo? El Señor Jesucristo dijo que Él vendría. Y si el Señor Jesucristo dijo que volvería, el Señor Jesucristo volverá. Ya hemos visto en Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo pone, por ejemplo, a la higuera y dice de la higuera aprender la parábola. Cuando veáis que sus hojas ya están, que sus hojas brotan y están verdes, entonces sabed que el verano está cerca. Entonces, ¿quién es la higuera, hermanos? El pueblo de Israel. ¿Cuándo nació el pueblo de Israel? En 1948. Jesucristo dio una serie de profecías que iban a suceder antes de que Él viniera. Y dijo que todas estas cosas iban a acontecer antes de que esta generación, ¿cuál generación? La generación que nació cuando la higuera empezó a reverdecer. Entonces, antes que esta generación pase, o sea que el que nació cuando la higuera empezó a reverdecer, antes que el último bebé de aquella época sea adulto y muera, el Señor Jesucristo va a venir. Entonces, en el libro de los Salmos encontramos que las generaciones del Señor se cuentan hasta los 70 años y entre los más robustos hasta los 80 años. Entonces, en el 2028 vamos a cumplir 80 años o Israel va a cumplir 80 años de ser nación, de que la higuera empezó a reverdecer. Entonces nosotros sabemos de que ahí por el 2028, antes o quizás un par de años después, es un tiempo muy específico en el que el Señor Jesucristo nos dijo que Él iba a venir. Ahora, yo lo creo, sí, hermano, lo creo. ¿Por qué, hermano? Porque he estudiado unos libros así de grandes, porque encontré una enciclopedia teológica, esto y lo otro, porque lo dijo un rabino no sé quién de Israel que sabe el hebreo antiguo. No, hermanos, yo lo creo porque el Señor Jesucristo así lo dijo, ¿sí? Entonces, si el Señor, si el Maestro, el quien nos ha dejado las arras del Espíritu Santo dijo que volvía por su iglesia y que en esos tiempos en que la tecnología, la ciencia está aumentando, él dijo que iba a venir en esta época que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que alegrarnos. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces no nos alegramos. A veces nosotros empezamos a actuar como el pueblo de Israel y empezamos a renegar y empezamos a quejarnos de todo. Usted sabe que a la sociedad de hoy le han llamado los sociólogos la sociedad de cristal,
porque me hacen, ay, algo me hacen aquí, ay, es que no, es que ¿por qué se mete conmigo? ¿Por qué me dice esto? Se dio cuenta cómo me vio, se dio cuenta lo que dijo, es que estaban hablando de mí y es que conmigo nadie se mete. Un amigo esta semana nos contaba a otros amigos, él es un ingeniero agrónomo que trabaja en la central de Izalco, pero está aquí en Zacatecoluca, y él es originario de Carasucia. Entonces, por lo general, él casi que maneja desde Carasucia, Sonsonate, hasta Zacatecoluca y de regreso. Esta semana se vino a San Salvador y dice que él en un descuido le cerró el paso a un motociclista. Entonces de la mochila dice que él vio que el motociclista sacó algo y le quebró el espejo retrovisor y en la misma se fue la moto. Creo que más de alguno de nosotros puede contar una historia parecida con los motociclistas, ¿verdad? Pero ¿por qué reaccionó el motociclista acerca de este pequeño incidente? Porque no fue accidente. ¿Por qué, hermanos? Porque todos estamos reclamando nuestro derecho. Entonces el motociclista va y dice, yo tengo derecho de pasar en medio de los dos carros, aunque la ley no se lo permite. Y como este carro a mí me cerró el paso, entonces yo me enojo, le rayo el carro, le quiebro el retrovisor, cualquier cosa. Pero reclamamos los derechos. Ahora, como el motociclista quería meterse y no tiene el derecho de vía, entonces vengo yo con el carro y le cierro el paso también, para que el motociclista no se meta porque la ley no se lo permite y no tiene derecho a hacerlo. Y entonces hay egoísmo y hay orgullo en mi corazón y lo estamos demostrando nosotros en nuestras vidas. Antes, los trabajadores, sus preocupaciones eran qué vamos a comer, nos va a alcanzar el dinero para la comida, qué sé yo. Hoy, muchas de las personas, su preocupación es, mi carro ya está viejo, lo tengo que cambiar. Mi carrito ya tiene 2 años, 3 años de que lo compré, necesito uno más nuevo. Y que mi vecino se compró un carro mejor, pero yo antes lo tenía mejor. Entonces ya es hora en que yo venda mi carro y tengo que renovar el mío, porque me estoy quedando atrás con lo que mi vecino tiene. Y así, hermanos, así de egoísta está nuestra vida. Pero soy feliz con lo que Dios me ha dado, hermanos. Soy feliz con lo que Dios me ha dado. Muchas veces no estamos felices. A veces estamos inconformes. Es que estos zapatos que tengo yo, estos zapatos negros, ya están viejitos. Quizás debería de ponerme los cafés o probablemente debería de irme con tenis. Hermano, tengo para escoger zapatos, pero no estoy contento con lo que tengo. Y si solo tuviera un par de zapatos y no tuviera dónde escoger, hermano, ni modo, pues me voy con los negros porque no hay de otra. Pero tengo para escoger y no soy feliz, hermanos. ¿Sí? No hay contentamiento, no hay satisfacción en mi corazón. ¿Sí? Tengo una casa, pero mi hermano, mi familia tiene una casa más grande, entonces yo digo, es que a mí no me gusta mi casa. ¿Por qué? Porque es bien chiquita. Yo quisiera una más grande. Si vivo en una casa de 1 piso, yo quisiera de 2 pisos. Si vivo en un lugar que es el campo quizás, yo quisiera vivir en la ciudad. Pero como yo vivo en la ciudad, yo quiero vivir en el campo. Pero no hay contentamiento, no hay un agradecimiento en mi corazón. Y ese es el punto, hermanos, en que el pueblo de Israel no era un pueblo agradecido. Y nosotros, ¿qué tan agradecidos somos? ¿Y será que Dios quiere que seamos agradecidos en algunas áreas, pero en otras áreas no es importante que seamos agradecidos? No, hermanos, el Señor nos pide a nosotros en todo agradecer y estar siempre gozosos. Amén. Sí, yo estoy feliz porque a mi hermano lo bendicen. Sí, a mí no me bendijeron esta vez, pero qué bueno que mi hermano recibió una bendición. Pero en vez de ponerme contento, yo quiero meterle zancadilla. ¿Por qué? Porque a mí no me bendijeron. Entonces me siento mal. ¿Quién tenía esa actitud, hermanos? Caín. Amén. Ahora, en segunda de Timoteo, capítulo 3, se nos hace una advertencia. Capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Será, hermanos, que estamos viviendo estos postreros días? Dice que hay tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, no hay gratitud,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo a través de Pablo le advierte a Timoteo esto y le dice que tiene que evitar a estas personas? Hermanos, si es con estas características, yo a una persona así, yo me lo imagino allá afuera, es un hombre impío, un hombre mundano. Entonces, ¿por qué voy a evitar yo a un hombre mundano si por lo general trato de no tener comunión con ellos? ¿Sí? Yo tal vez tengo clientes que pueden ser impíos, pero tengo una relación comercial nada más y nunca de tomarme una gaseosa, ni mucho menos de tomar algo más, sino que solamente una relación comercial. ¿Por qué Pablo me debería de exhortar y advertir a mí de no tener una relación con una persona afuera? Hermanos, porque estas personas que tienen estas características, Pablo está exhortándonos y está advirtiendo que están adentro de la iglesia, en medio de nuestras congregaciones. Ahora yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿estoy yo agradecido con lo que Dios me da? ¿Estoy agradecido con las circunstancias en las que Dios me ha permitido vivir? Yo puedo voltear a ver y saber y darme cuenta que hay personas que están pasando por momentos más difíciles de los que yo estoy viviendo. Sí, hay personas que probablemente no tengan trabajo igual que yo, pero son discapacitadas. O quizás están padeciendo un problema, pero también están padeciendo de un problema con un familiar. Esta semana en el banco yo hablaba con un vigilante y él de repente me mencionó y me dice, mire, me dice, es que tengo a un hijo que me lo han agarrado, me dijo, y él es de Aguachapán. Híjole, le dije, qué difícil, le dije. Sí, me dijo, y tengo que, ¿cómo me dijo? Tengo que conseguir varios requisitos, son como 18 cosas que yo tengo que presentar para que me lo puedan soltar, me dijo. Y en ese momento me llamaron a la caja, ya no pude hablar con él. Otro día regresé y lo saludé y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo va con su muchacho? Mal, me dijo, fíjese que me lo mandaron de Mariona, me dijo, Parizalco, me dijo. Y entonces ya no pude verlo. Pude verlo, pero ya no pude hablar con él, me dijo. Mire, le dije, vamos a estar orando por su hijo, le dije. Sí, me dijo, gracias. Pero ¿qué carga la de este vigilante, hermanos? Hermanos, cualquier problema, cualquier dificultad que mi familia puede estar enfrentando el día de hoy, no se compara a la aflicción de este vigilante del banco que está pasando. Yo le digo al Señor, Señor, yo te doy gracias. Gracias. Cada noche, hermanos, cuando estamos reunidos en el devocional, Señor, yo te doy gracias, porque estamos toda la familia reunidos para alabarte a ti, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, gozamos de libertad. Gracias, Señor. Hermanos, gozamos de salud. Gracias, Señor. Hermanos, gozamos de comidita. Hoy no hubo carne, hoy hubieron frijolitos con tortilla tostada porque no había ni pan fresco en la tienda. Gracias, Señor. Sí, hoy la camisa que me iba a poner estaba manchada y tuve que escoger entre una roja, una amarilla y una negra. Gracias, Señor, porque no solo tengo un trapito que ponerme, tengo cantidad de ropa que tú has provisto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un corazón agradecido. Y a la medida, hermanos, que podamos agradecerle al Señor por las circunstancias en las que estamos, nosotros vamos a mantenernos gozosos y vamos a poder disfrutar de una vida y de una presencia del Señor constante en nuestra vida. Porque si nosotros estamos amargados, si nosotros estamos refunfuñando, si nosotros estamos renegando, el Espíritu Santo se va a alejar de nuestra vida y nosotros vamos a estar cada vez más miserables. ¿Por qué? Porque como el Señor dice, sin Dios nosotros somos gusanos. Pero el Señor dice, yo te agarro con mi mano derecha y te llevo y te sustento y te sacaré adelante. Amén. En Miqueas, capítulo 7, versículo 18, si me acompañan.
Dice, Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 20. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Hermanos, dice acá que Dios se deleita en la misericordia. Él es feliz cuando hace una misericordia. Si yo he pecado en contra del Señor, si yo he renegado, si yo le he fallado, pero yo me humillo delante de Él y le digo, Señor, Padre mío, perdóname. El Señor es feliz y dice, que sí quería que me pidiera perdón. Yo te perdono todos tus pecados. Hermanos, ¿y ustedes vieron dónde dice acá la escritura que Dios coloca nuestros pecados? Dice que los coloca en el fondo del mar. Leamos el versículo 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Alguna vez usted ha visitado lo profundo del mar, hermano? Yo nunca he visitado eso. El hombre, la humanidad, no ha logrado llegar a lo más profundo del mar. Aún con toda la tecnología, con las máquinas que tenemos, el hombre no ha podido llegar a lo más profundo del mar. Y ahí en ese lugar donde el hombre no puede llegar y jamás va a llegar, ahí están todos los pecados que yo he cometido, hermano. Y el Señor los ha sepultado y los ha escondido. Entonces, hermanos, cuando ven el acusador y quiera decirle al Señor, pero es que Sisto cometió esos pecados, ¿cuáles pecados? ¿Dónde están? Sepultados al fondo del mar. No hay un acusador porque Dios ya me ha perdonado. ¿Por qué puedo estar seguro? Porque Él se deleita en la misericordia y en perdonar mis pecados. En Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hermanos, cuando nosotros estábamos envueltos en nuestros pecados, algo que Dios aborrece grandemente, y estando en esa condición, Dios tuvo amor por nosotros y Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Ahora que nosotros hemos sido reconciliados con Dios y la vida de Cristo está en nosotros, con cuánta más facilidad el Señor no va a perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos. Entonces, presentémonos y arrepintámonos delante del Señor. Aquí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice 32 al 39, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, mire lo que dice acá, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo, hermanos? Nadie.
Nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados. Nada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. Entonces, si necesitamos reconciliarnos con Dios, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y permitirnos, hermanos, entrar a la tierra prometida. Amén. Él viene pronto, hermanos. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados jamás prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir esta mañana, hermanos? Si hay un pecado que hay en mi vida, que hay en mi corazón, yo tengo que venir y confesarlo al Señor Jesús. Sí, puedo encerrarme en mi cuarto, doblar mis rodillas, presentar delante del Señor ese pecado, esa pequeña acción, esas cosas que estoy haciendo, de las cuales seguramente si los hermanos se dieran cuenta, yo me avergonzaría, presentarla al Señor y pedirle que me perdone y dejar ese pecado. Dice que si yo lo confieso, el Señor me va a dar su misericordia. Pero si yo no confieso mi pecado delante del Señor, jamás voy a prosperar. Ahora, para terminar, hermanos, en Joel, capítulo 2, versículo 13, y aquí voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que por los pecados, por mi soberbia, en que estoy insistiendo, caminando y llevando un pecado en mi vida, ya está destinado a un castigo, hermanos, ¿sí? Porque Dios, al que recibe por hijo, lo castiga y lo disciplina. Pero si yo me arrepiento y confieso mi pecado, dice que también Dios se arrepiente del castigo. Entonces, hermanos, humillémonos delante del Señor, rentémonos delante de Él y tengamos una actitud agradecida para con el Señor en medio de la situación que nosotros podamos estar viviendo y en medio, hermanos, de lo que pueda venir más adelante. No sabemos, hermanos, qué es lo que va a suceder en los próximos días. Yo cuando veo la guerra de Ucrania digo, probablemente vienen días difíciles para la humanidad, pero no para los hijos de Dios. No va a estar afligido, hermano. Sí, sí voy a estar afligido porque soy humano, soy parte de la humanidad, pero estoy seguro que Jesucristo me va a sostener, me va a sustentar y me va a sacar adelante. Él va a proveer, hermanos, como siempre lo ha hecho. Amén. Pongámonos de pie.